Hola, soy Romina Sacher y esto es El Manual del Fútbol Femenino. El Manual del Fútbol Femenino te invita a conocer, sentir y descubrir el fútbol femenino desde adentro. Un recorrido por la historia, el presente y el futuro de una disciplina que crece y sigue rompiendo barreras. En cada episodio conversamos con protagonistas, jugadoras, entrenadores, representantes y hasta dirigentes para que nos den su visión sobre cómo evoluciona y hacia dónde va esta disciplina. Las reglas ya existen, pero el manual lo estamos escribiendo. El Manual del Fútbol Femenino es una producción de El Femenino, grabada en la Casa Spotify Buenos Aires y patrocinado por Adidas. Episodio 1. La historia que no te contaron. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de fútbol femenino? ¿Sabés desde cuándo se juega el fútbol femenino en Argentina? ¿Y en el mundo? Toda historia tiene un comienzo. Bienvenidos al primer episodio del Manual del Fútbol Femenino. Soy Ayelen Pujol, soy periodista deportiva y en los últimos años un poco me especialicé en la historia del fútbol femenino. Era muy difícil encontrar registros ¿no? de la historia, entonces hay como distintas patas tuvo el trabajo, como una serie de entrevistas muy amplia y muy larga, porque además pensá que todo hasta 1991 tiene como la categoría de no oficial, porque las entidades del fútbol no organizaban el deporte. Entonces, ahora bien, ¿cómo se jugaba entonces al fútbol femenino? Y en espacios públicos, en equipos organizados entre amigas, a veces sociedades de fomento, y todo eso es parte de la historia. Entonces tenés un abanico muy grande que no aparecía en los medios de comunicación, entonces por ahí alguna te contaba de algún partido, de algo, y era difícil ir a buscar registros de todo eso. Soy Betty García, la número 9 de la selección, que jugó el primer mundial en México en 1971. Y vos recién nos contabas que los partidos los organizaba por ahí el manager. No había una liga ya establecida de AFA, porque la liga de AFA empezó en el 91, pero ¿cómo era la competencia? ¿Cómo se organizaban? ¿Qué sabías de los rivales que te ibas a enfrentar, de los otros equipos? Cuando yo empecé había 2 equipos nada más, el nuestro y uno que venía que se llamaba Boca del Tigre, que venía de Mateu, Escobar, Garín, de ahí eran jugadoras de ahí. Entonces se reunían con nosotros en Plaza Flores y salían en el micro. Íbamos al interior, jugábamos sábado y domingo y después se iban formando equipos, porque las chicas veían que había mujeres que jugaban al fútbol y se iban formando en las provincias equipos de fútbol femenino. Y después íbamos nosotros a jugar contra los equipos que ya estaban organizados en el interior. ¿Había como otra organización en las provincias por fuera de Buenos Aires? No. Cada uno tenía su equipo, o sea, había un equipo en San Luis, había un equipo en Córdoba, no había muchos, pero fueron surgiendo. Y lo que llenó más fue que en el año 70 se hizo un cuadrangular en la cancha Independiente, que lo televisó Canal 13. Lo organizó Arugel, y te imaginas que fue un boom. Porque acá empezaron a llegar chicas, porque aparte pedían jugadoras por televisión, se fueron acercando, ¿Cómo era el anuncio? Contame cómo era el anuncio. ¿Qué decían? Hola, estamos buscando una 9. Cualquier chica que crea que pueda jugar al fútbol, que se acerque, y le daban una dirección. Bien. Y así fueron formándose equipos acá, tanto en capital como en provincia. Y también entender a veces que cuando no hay registros de algo, pero hay recuerdos de relatos orales, los relatos orales no son coincidentes. Vos y yo podemos vivir la misma situación y quedarnos con distintas emociones, sensaciones, memorias de eso que vivimos juntas en el mismo momento, en el mismo lugar. Y como también, aprender a respetar eso, que no hay una verdad, sino que hay diferentes sentimientos, sensaciones y recuerdos. Así que un poco después, por supuesto el trabajo en hemeroteca, como sí, de tener más o menos entre estos años y ir, buscar y pasar días y encontrar por ahí algo, una foto o no encontrar nada. Y después, por supuesto, trabajos que ya se habían hecho y que se siguen haciendo desde el campo de la investigación por ahí, de las ciencias sociales o desde la antropología, de profesionales que trabajan sobre todo afuera, ¿no? En Estados Unidos o con financiamiento para investigar también, que investigan el fútbol de América Latina. Así que también como esa pata además de las fuentes bibliográficas.
¿Tuviste en el proceso creativo, en el proceso de narrativo y de elaboración un momento eureka que decís, mirá lo que encontré? O algo Sí, que... un montón, porque como no había nada, casi... O vas a una entrevista y te muestran o la camiseta de Betty, no sé, como la primera foto, esto aparece de golpe, bueno, un primer registro de un partido en Argentina, todo, porque ya una nota en los medios en 1920, ya como que, ¿no? De fútbol femenino en ese momento era wow. Ahora a veces me pasa que me mandan alguna foto perdida, vieja, y es como, otra vez, como que, bueno, hay que buscar... Porque eso, no había nada. Yo creo igual que es una historia que sigue abierta, ¿no? Como un rompecabezas del que todavía se van encontrando piezas y hay que ir armándolo. Hay algo de la competencia y del juego, cuando vos hablabas de la construcción y de la organización de manera oficial, que también hace pensar en, ¿por qué no se mostraba, por qué no se contaba, por qué no se dejaba que las mujeres se organicen para jugar al fútbol? Había muchas preguntas incluso que se hicieron en el documental del Mundial 71 y en la película que se estrenó en Estados Unidos también sobre el Mundial 71, que hablaba de, cuando vieron el vuelo que empezó a tener el deporte y el vuelo que empezó a tener la disciplina y lo libres que eran las mujeres, cómo los hombres tenían que volver a tener el control de esa situación. Y es que ahí es donde se vuelve a organizar y son ellos los que nuevamente toman las decisiones respecto de cómo se juega. ¿Cuánto pensás que interviene permanentemente esta lógica hasta nuestros días, hasta hoy, en nuestros días en la organización del juego? Es que yo creo que es imposible pensarlo como un hecho deportivo y nada más. Digo, la vida en general, pero bueno, sobre todo el fútbol femenino, que es de lo que estamos hablando. Cuando vos revisás la historia... En los 70, la que estaba jugando al fútbol no estaba en su casa cuidando a los hijos. Bueno, claro, pero cuando vos revisás la historia, lo primero que aparece hasta ahora es en 1869, una ilustración, que es de, alguien que vio eso y lo dibujó. En 1884 se empieza a armar el primer equipo y Nettie Honeyball, que era como la capitana de ese equipo, las British Ladies, lo que dice es como su objetivo era demostrar que las mujeres no eran esas figuras ornamentales que los hombres decían que eran. Cuando ves eso, cuando ves que en Argentina el 5 de octubre de 1913 fue el primer partido hasta ahora del que hay registros, y empezás a hacer la comparación y de todos los momentos históricos, ¿por qué en 1913 hubo equipos? ¿Por qué en Inglaterra entre 1917 y 1921 se llenó de equipos de mujeres en fábricas? ¿Por qué en los 70 hubo copas mundiales? No solo la del 71, sino también la del 70, y tuvieron éxito. Eso está relacionado directamente, cuando revisás la historia, con las luchas feministas y con las olas feministas. Ahí a fines de 1800 y principios de 1900 en el mundo los feminismos peleaban por el derecho al voto, por derechos en el ámbito de del matrimonio, del cuidado de los hijos, de la pelea por la patria potestad. También peleaban, era el tiempo de las sufragistas, sí, ¿no? Y en 1913 acá en Argentina, que es el tiempo del primer partido, era el tiempo de nuestras primeras feministas, de Julieta Lanteri, de Alicia Moró, de Cecilia Grierson, como las primeras las primeras médicas, las primeras que armaron como espacios políticos de organización. En el 70, es otra ola feminista, ¿no? Más como esto de lo personal es político. También pasó en el tenis, es el momento de pelea por el propio circuito en el tenis femenino, con Billie Jean King a la cabeza, el tiempo de la batalla de los sexos. Y en el fútbol femenino es el tiempo de estas copas mundiales y otra vez de un auge a fines de los 60, fines de los 70. En la película del Mundial 71, una de las cosas que da cuenta también es esto, ¿no? Que al haber otras selecciones y al haber otras mujeres que también jugaban, que había un torneo organizado, que había un mundial organizado, que estaba por fuera de FIFA, pero fue el primer mundial de fútbol femenino y como el puntapié inicial. Después de eso lo que sucede es que hay una resistencia muy grande de querer apoderarse de la organización, de ese juego que tenían las mujeres y volver a establecer las reglas, porque parecía que el control lo tenían las mujeres y no lo podían tener. Claro, no, aparte lo que nos pasó a nosotros a la llegada de acá, que no había ningún periodista, les sucedió a todos los equipos que tuvieron en el Mundial.
tanto a las europeas, hubo como un parate, ¿entendés? Pero nosotros seguimos jugando acá. Yo cuando en el 71, cuando volví de México, junto con Marta Soler y Virginia Cataño, nos encontramos con un ayudante de campo de Racing, y nos preguntó si no queríamos formar un equipo en Racing. ¿Te imaginas? Yo, que era hincha de Racing, para mí era la gloria. Sí, le dijimos. Entonces, usted no se preocupe, nosotros le conseguimos las jugadoras. Y yo llamé jugadoras que estaban jugando y que sabía que jugaban bien. Incluso traje 2 uruguayas que jugaban como los dioses que había conocido en Uruguay, y formamos la academia, porque no podíamos decir Racing porque AFA no lo permitía. Entonces empezábamos a practicar atrás del estadio, porque Tita no existía en ese tiempo. Y me acuerdo de que se hizo un campeonato en excursionistas en el 78, y la academia intervino. Entraron como 20 equipos. Y ahí salimos campeones nosotros, le entregamos el primer campeonato Racing. Más cerca en el tiempo, lo que pasó a partir de 2015 acá, ¿no? En 2018, bueno, en 2019, el 2018 el reclamo de las jugadoras con el topollillo en plena Copa América en Chile, en 2019 el anuncio de la profesionalización, como todos, bueno, y en tiempos donde también al mismo tiempo se aprobaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando analizás como esos momentos, son todos los momentos de olas feministas. Entonces, creo que esos avances se dan ahí. Y también, bueno, las luchas feministas tuvieron como flujos y reflujos, ¿no? Como que momentos de más conquistas y momentos de repliegue, ¿no? Y creo que, bueno, en el fútbol pasó lo mismo. Este contexto actual con, bueno, ¿no? Con un Estado en Argentina sobre todo, volcándose con ideas de derecha o agresivos, generando discursos de odio alrededor, por ejemplo, de los derechos de la diversidad, ¿no? Y demás, también atenta directa o indirectamente contra el desarrollo del fútbol femenino, que es una disciplina que tiene minorías, personas de la diversidad, pero además que tiene trabajadoras del fútbol que cobran un salario muy bajo, a quienes no les alcanza con ese salario para cubrir la canasta básica, y que entonces tienen que tener otros trabajos alrededor del fútbol, y eso seguro atenta contra su rendimiento deportivo. Un gobierno que no decide transmitir en los medios públicos la disciplina, y eso atenta contra el desarrollo, ya lo sabemos. Bueno, creo que eso está directamente relacionado. Entonces, no tiene que ver solo con las entidades que organizan el deporte, que también toman decisiones, pero que, bueno, toman decisiones muchas veces, creo, y en la historia del fútbol femenino sobre todo, en base a la lucha que dieron las propias jugadoras. Me llamo Mónica Santino, soy ex jugadora de fútbol. Ahí tengo un problema porque sigo pensando que es muy difícil decir ex. Soy directora técnica de fútbol y, bueno, periodista deportiva también, y profesora de educación física. Pero si me decís, bueno, con qué palabra me defino, me encuentro más, es militante. Las adolescentes que hoy llegan y se encuentran con la disciplina, se encuentran con el fútbol, se encuentran con un fútbol totalmente diferente del que conocías vos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones también. ¿Sentís que a veces no terminan de entender la complejidad de todo lo que se ganó y a la vez todo lo que falta en términos de, bueno, yo solo quiero jugar, no me des todo lo espeso? Uh-huh. Hay algo de, incluso que puede ser hasta una cuestión de época, ¿no? Esto de no involucrarse del todo y solamente quedarse con la parte lúdica, que en definitiva no es suficiente. Uh-huh. Sí, quizás a veces hace falta como que te pase algo, ¿no? Para crear conciencia de eso, de sufrir, no sé, algún tipo de garrotazo, porque nada viene dado, ¿no? Ni siquiera el derecho a votar. Las mujeres no hace mucho que votamos en Argentina. Creo que nos estaremos cerca de los 65 años por ahí. Cuando lo pensás en tiempos históricos es muy poquito. Entonces me parece que es algo que tiene que estar presente, ¿no? En las charlas en los clubes, los entrenadores, las entrenadoras, la cuestión de la memoria, ¿no? Porque tuvimos un Mundial 71 y una Betty García y una Elba Selva y una Teresa Suárez,
y no me alcanza la lista generacional, ¿no? Porque cuando vas pasando a los 70, a los 80, a los 90, no es que salió todo de un repollo o que las que estamos hablando ahora fue por nosotras, ¿no? Bueno, sostener ese puente, ese hilo histórico es un desafío. Y me parece que eso tiene que estar presente cuando hablamos de formación de una futbolista. No para ir a poner una bomba a la AFA, no se trata de eso. Se trata de esa conciencia y de cómo seguir esos puentes generacionales para seguir peleando por lo que corresponde. Y pelear tampoco es ir con un cuchillo entre los dientes, es decir, mira, esto es así, hagámoslo mejor. Queremos que a Argentina le vaya mejor en sus próximos pasos. Bueno, no perdamos esa identidad. A mí, bueno, ahora se cumplió este aniversario de la muerte de Menotti, y hablan de Menotti hablando de la cultura del fútbol y de la importancia de que los futbolistas varones que van a la selección sepan lo que es ponerse la camiseta argentina. Bueno, con las mujeres tiene que pasar exactamente lo mismo, porque estamos hablando de nuestro fútbol. Entonces creo que es muy importante encontrar espacios para que esa formación exista, porque no lo vas a hacer por generación natural. Si no tuviste un problema para jugar, si no te molestó, si no te sacaron la cancha cuando te tocaba jugar de local o te decían, mira, llueve un poco, ustedes la rompen, así que vamos a suspender el partido. Si no tuviste todas esas cosas, y bueno, capaz sentís que viene dado y estás en una posición de confort, y es verdad, como vos decís, en un tiempo histórico y político donde, bueno, sálvese quien pueda. Mejor me quedo en casa, puedo resolver las cosas virtualmente con un celular, y no necesito a los demás para vivir. Bueno, no es así, no funciona así. Y me parece que esa creación de conciencia, bueno, tiene que estar en los clubes, ¿no? Y capaz sea una de las tantas tareas que las áreas de género en los clubes tienen que tener. ¿Pensás que en esta construcción y en este camino, sobre todo en la construcción y la lectura que hay sobre la historia del fútbol femenino de Argentina, puede empezar a haber epopeyas propias? Tiene que haber dónde están, dónde las vamos a buscar, cómo las construimos, porque mucho de lo que pasa en el masculino es que es esto, hay mucho IVA, hay mucho relato, esto que vos contabas al comienzo que tiene que ver con las percepciones que uno tiene. Bueno, ¿en el femenino se pueden construir esas epopeyas? Yo creo que están construidas. El tema es qué es una epopeya. O sea, una epopeya es un título en un mundial. Sí. Como que hay que definir, como, ¿no? Me parece que también analizando, bueno, qué se hizo y qué posibilidades hubo para hacerlo, cuáles son tus epopeyas. Para mí, no sé, digo, te pongo como hago así, un punteo en la historia. Digo, la de 1913 es una epopeya y es un partido entre niñas en Rosario para juntar fondos para un asilo de canillitas. Y es una epopeya. Para mí la de 1923, de jugadoras que se enfrentaron en la cancha de Boca con 6.000 personas, es una epopeya. Y es un partido entre argentinas y cosmopolitas. Todas argentinas al fin, porque algunas venían de la posguerra en Europa y llegaban acá, y otras ya eran, como tenían apellidos más criollos. La del 71 ni hablar, como más concreta, ¿no? Bueno, un mundial, le ganás a Inglaterra, sos la primera selección argentina que le gana a Inglaterra en un mundial. Después, 15 años después, aparece otra de varones, aunque no haya sido campeona mundial. A veces la gente se confunde, ¿viste? Y dice, fue campeona del mundo. Ojalá, bueno, pero... Bueno, pero en la repetición también sucede eso, ¿no? Como que, bueno, comprar el relato de lo magnánimo que fue. Bueno, no, bueno, y porque está asociado al éxito, ¿viste? Como que es esto, como una epopeya es tener el trofeo. Y nuestra historia no son esas las epopeyas, porque no estuvieron las posibilidades, no digo porque... entonces, para mí sí, hay un montón. Para mí hoy una piba que juega al fútbol es una epopeya. No sé, el año pasado en el campeonato en la Liga Infantil de Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires, se cambió el reglamento porque a una nena no la dejaban jugar. La Liga cambió el reglamento. Los reglamentos del fútbol están escritos desde el origen del fútbol y están escritos y pensados por y para varones. Y se votó, los clubes votaron para que se cambie el reglamento y pudieran jugar las nenas. Eso es una epopeya. ¿Dónde se cambian los reglamentos? ¿A cuántas pibas no las dejan jugar en los distintos puntos del país y nadie cambia reglamentos? Eso, creo que nuestra historia está llena de epopeyas, llena de historias, de infinidad de historias. A veces vemos, ¿no? Un jugador, no sé, le trabajó en la infancia y hoy hizo un gol en la final de la Copa Libertadores. Llenas estamos de esas historias. Trabajan mientras juegan. Es como...
No sé, como me parece muy desigual esa vara, ¿viste? Los varones tienen un montón de laureles y nosotras no, mentira. Son otros que se consiguieron con distintas posibilidades y privilegios. A la hora de tener que defenderlo, ¿cómo te pega esto de todo el tiempo el discurso de o en el fútbol femenino no le importa a nadie, o hay una cosa todo el tiempo de reducirlo o hasta de mirarlo de manera peyorativa, ¿no? ¿Cómo se defiende desde ese lado? Con la historia. Mirá, jugamos desde que existe el fútbol. Todo bien, pero mirá, había un juego en China que tiene como estos siglos de antigüedad, que es el Cuyu, que Ku quiere decir como rematar o chutar, y Ju es pelota, y ya las mujeres participaban de esos juegos. Milenario, como... así como fútbol es, bueno, ¿no? Como la conjunción de dos palabras, Cuyu también. Hay jeroglíficos egipcios que muestran a mujeres participando de juegos con pelota en ritos, en los distintos ritos. Es como, bueno, digo, estamos desde siempre. Sí, bueno, creo esto. El desarrollo estuvo como en el sistema en el que vivimos, pensado y puesto a disposición de los varones, y entonces eso generó muchas diferencias y una brecha muy grande. Pero me parece que se defiende con la historia. El Manual del Fútbol Femenino es un podcast producido por El Femenino, grabado en la Casa Spotify Buenos Aires y patrocinado por Adidas. Quédate, que ya sigue el próximo capítulo.